1925, el año en que la comunidad estadounidense vio nacer al personaje más notorio, sanguinario y calculador de la mafia que había existido hasta entonces. Un verdadero personaje que no solo dio de qué hablar en su país, pues su fama traspasó fronteras por el temible imperio que heredó e hizo crecer insospechadamente, de manera rápida y cruenta. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Al Cara Cortada Capone, fue el más notable líder de la organización mafiosa Chicago Outfit, la más temida de la década de los 20, gracias al mismo. Alphonse Capone nació en el neoyorquino barrio de Brooklyn en 1899, en el seno de una familia recién llegada de Nápoles, la cual era una familia de respetar los valores, las leyes y trabajar para vivir. Ya en su adolescencia cumplía todos los requisitos para ser tachado como un delincuente juvenil, y a finales de la década de los años 10 estaba en la nómina de la banda de los Five Points. Esto sucede a raíz de que durante Alphonse cursaba el 6º año de primaria, fue expulsado por un altercado con un maestro, en donde llegan a los puños, y su familia se muda a Garfield Place. En el nuevo barrio, conoce a un delincuente llamado Johnny Torrio y comienza a trabajar para él, ganando día a día su confianza, aprendiendo los secretos de esta actividad, y se relacionaba con otras bandas además, iniciando una vida de pequeños robos, apuestas ilegales, vandalismo y peleas. En 1917, Frankie Yale abre el bar Harvan Inn en Coney Island y contrata a Alphonse como barman, esto siguiendo el consejo de Torrio. Alphonse rápidamente es apreciado tanto por su jefe como por los clientes, hasta el día en que dice un piropo fuera de lugar a una chica y su hermano, que iba con ella, se levanta y le pega. Aunque intenta defenderse, le propinan varias puñaladas, algunas en la cara. Las cicatrices de estas heridas le valdrán en el alias Cara Cortada. Alphonse se convierte en el protegido de Yale, un hombre violento que enseña al joven a llevar un negocio a fuerza de usar violencia y con empeños truculentos. En 1919, Alphonse decide que es hora de conseguir un empleo respetable, por lo que deja el bar de Yale y se muda a Baltimore, donde se hace con un empleo contable. Mientras tanto, en Chicago, Big Jim Colosimo, quien era el jefe más importante de la prostitución, es asesinado por Frank Yale para robarle el negocio, pero nunca lo conseguiría, ya que Torrio se le adelanta y se hace con el control del negocio. Más adelante, el padre de Alphonse muere a los 55 años debido a complicaciones cardíacas, y Alphonse pierde el modelo paternal autoritario. Entonces decide abandonar su trabajo contable y vuelve a Chicago, e inicia actividades delictivas junto a su amigo Torrio, quien está al frente de miles de prostíbulos y bares clandestinos. Alphonse se convierte rápidamente en socio de Torrio, y con ello se une al imperio criminal. En 1923, un nuevo alcalde, William Denver, decide reformar la organización municipal. Debido a esto, Torrio decide alejarse por un tiempo y viaja a Italia. Alphonse se queda con el control total del negocio
y conquista la ciudad sin grandes obstáculos, acaparando más y más negocios ilegales, molestando a las otras bandas criminales, lo cual terminó en una guerra entre las mismas, ocasionando la muerte de 135 personas. También se compromete con conflictos políticos al secuestrar empleados de Denver. Alphonse Capone se convierte en el blanco a derribar tanto para la ley como para los gángsters de la época. Ante el retiro de Torrio en 1925, Capone tomó definitivamente el mando, aunque probablemente nunca fue iniciado en la Cosa Nostra. Rápidamente se asoció con la mafia y se adueñó del AMPA de Chicago, después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Dan Charles O'Banion. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen de la ciudad, derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas excepto a dos, la de Aiello y la de los Bugs Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes, sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Aiello. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron en el acribillamiento en un garaje de los 5 jefes de la banda Bugs Moran en el día de San Valentín de 1929. El plan requería que los asesinos fueran disfrazados de policías, aunque la mayoría de los componentes de este cuerpo estaban sobornados, realizaban redadas rutinarias de gángsters. Esto para guardar las apariencias. Ese día 14 de febrero, un Cadillac que parecía un coche de la policía se detuvo ante el garaje que servía de cuartel general para los Moran. Salieron 4 hombres, 2 vestidos como guardias y 2 como detectives. Dentro del garaje, los detectives colocaron contra la pared a 5 personas. De repente, abrieron fuego con sus metralletas. Dos de los 4 asesinos utilizaron sus pistolas para rematar a los que aún se movían. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, ocasionado por la ley seca, y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones, para la época una auténtica fortuna. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con hombre de tapadera y no había registros que lo relacionaban con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone. Esto por evasión de impuestos. Era su mejor opción para encarcelarlo al fin. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición, Eliot Ness, y sus agentes incorruptibles, los Intocables. Y por el agente de la IRS, Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos debido a esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre de ese año en 5 de los 23 cargos y es sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio
Fue llevado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde el centro, y por ello se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y su líder bajo el confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era una de las personas más famosas que integraron la cárcel. Capone, ya de mayor edad, comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar, que le contagió una prostituta cuando era joven. Pasó gran parte de sus últimos años en reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939, esto bajo libertad condicional. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad en Palm Island, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Lo encontraron muerto en la bañera. Fue enterrado en el cementerio de Mount Oliver y trasladado al cementerio de Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. Una leyenda del mundo criminal, recordado en los anales de la historia para siempre. Al Capone. Mientras sus detractores lo acusaron de predicar el racismo y la violencia. Líder revolucionario de la minoría negra norteamericana y extraordinario orador, su huella perdurará en el tiempo.